Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. Estamos con Marlon Anastasio. Él es docente de finanzas de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo estás, Marlon? Qué gusto de tenerte acá. Hola, Augusto. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí contigo. Quiero que me ayudes a entender el verdadero potencial que podría tener un emprendimiento en el Perú comparado a otras partes del mundo, como Estados Unidos, Europa. ¿Por qué aquí hay tanto potencial desperdiciado? Muy importante esa pregunta, Augusto, porque justamente está ligado a lo que nosotros hacemos en la Escuela de Posgrado de USIL. Nos preocupamos mucho por hacer que nuestros cursos tengan una malla que nos permita llegar a los alumnos de acuerdo a nuestra realidad, que no es igual a la realidad europea, ni americana, ni alemana, ni nada. O sea, es una economía en crecimiento, en desarrollo, donde es el libre mercado lo que reina y lo que debería ser como en cualquier mercado. Sin embargo, en otras economías ya están estandarizados todos los márgenes, las rentabilidades, los impuestos, etcétera, etcétera. En cambio, en Perú, justamente por esa libertad comercial que tenemos, nos permite generar mucha rentabilidad en un negocio. Va a depender del valor agregado que tú le pongas y que tu público lo acepte para que sea suficiente y se vuelva una empresa muy rentable. Tenemos casos de éxito muy grandes aquí en Perú, que te apuesto que en Europa o en Estados Unidos no sería el mismo éxito, porque manejan márgenes ya conocidos. Es una economía estable fuera de Perú. Entonces aquí nosotros en USIL nos preocupamos por enseñar de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestros impuestos y sobre todo impulsar a los emprendedores que asisten a estas capacitaciones, a estos posgrados, con el fin de que vean que hay mucho potencial en Perú. Que lo que falta es el conocimiento para poder utilizarlo. A ver, danos ejemplos, por ejemplo. Por ejemplo, sin ir más lejos, un negocio que se haga aquí versus en Europa, por ejemplo, una cafetería. En Europa, una taza de café te cuesta toda Europa casi el mismo precio. ¿Por qué? Porque todos saben cuál es el margen de rentabilidad que genera una cafetería y de acuerdo a eso, quien cobra los impuestos maneja de acuerdo a esos estándares. Tienen ratios exactos, porque es una economía estable. En cambio, en Perú no. En Perú tú puedes, y quizá lo has probado, has ido a una cafetería A, una cafetería B, una cafetería C, y el café puedes encontrarlo de 3 soles, 5 soles, 7 soles, 12 soles, 15 soles, 20 soles. Va a depender de la cafetería, del servicio, del valor agregado que te da. Entonces, todo eso hace que el margen de utilidad sobre una taza de café sea totalmente distinto. Aquí, en esta economía creciente, diferente a una economía extranjera. O sea, oportunidades para realmente hacer un emprendimiento atrevido, con una personalidad determinada, con un valor agregado que te pueda hacer, digamos, tener un margen de ganancias mayores, más probable aquí que en otras partes del mundo, sí, más desarrolladas. Definitivamente. Y para muestra un botón, justamente por eso es que estas economías tan grandes nos ven con buenos ojos y una buena perspectiva económica. Porque es mejor para ellos hacer negocios acá. Definitivamente. El producto que ellos venden allá tienen un margen de rentabilidad fija. Acá no. Vienen y se dan cuenta que la rentabilidad puede ser distinta. Y bueno, y si el consumidor lo acepta, en buena hora, ¿no? Definitivamente, ese es lo bueno. O sea, si el consumidor lo acepta, sí. Ahora, estamos hablando de productos, por lo general, que no son de primera necesidad, porque los de primera necesidad sí están regulados por el Perú, ¿no? Por la economía peruana. Pero fuera de eso, no. Ya el producto preparado, el producto final que llega al consumidor, va a depender del valor agregado que tenga. ¿Qué tan importante es para estos emprendedores entender lo mínimo de finanzas, lo que puede significar un buen régimen de tributación y cómo proyectar de manera organizada su crecimiento? Mira, definitivamente creo que es muy importante. Es más, planificamos muchas cosas, menos nuestro emprendimiento, ¿no? Planificamos ir a un gimnasio en un determinado tiempo para bajar de peso. Planificamos nuestra boda en tal fecha, con tal atuendo, y etcétera, etcétera. Eso lo planificamos muy bien, pero cuando hacemos nuestro emprendimiento, no. Preferimos muchas veces esperar el día a día. No nos atrevemos a proyectar, por ejemplo, un forecast y decir voy a vender estas cantidades que me van a permitir un ingreso para poder pagar mis impuestos. Y eso es un contagio propio de la informalidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque Perú viene de una informalidad muy grande. En el que se busca el día a día. Exacto, ¿no? Es más, muchas economías extranjeras han observado en algún momento la informalidad de Perú y lo mucho que mueve esta economía del PBI, pero en las sombras. Claro. Eso hace que sea informal y eso hace que no sea fácil conseguir financiamiento para estas empresas. Entonces, poco a poco se está trabajando en esto el gobierno para tratar de estabilizar eso, crear una nueva imagen al emprendedor de que SUNAT, los bancos o cualquier institución que controla a las empresas, pues son nuestros amigos, no nuestros enemigos.
y tenemos que aceptar que hay algunos impuestos que se tienen que pagar de acuerdo al régimen que nos corresponde. Pero también hay, digamos, maneras escalonadas de ir uno adentrándose a la formalidad. Y lo que el Estado busca es precisamente darle ese impulso y hacer atractivo, ¿no? Claro. El paso a la formalidad para las empresas. Sí, exacto. Y a veces lo desconocemos y dejamos de declarar nuestros ingresos. Sin ir más lejos, el ejemplo de quienes generan algún trabajo a través de un oficio, ¿no? Y que no dan ningún comprobante. SUNAT, a través de todas sus resoluciones, ha establecido bien claro, a través de su política tributaria, que hasta 45.000 soles en un año pueden tener de ingresos sin pagar un centavo de impuestos. Y eso, si es formal, le permite a este contribuyente ser observado por los bancos y generarles tarjetas de crédito, financiamientos, etcétera, etcétera. Y seguir creciendo. Igual sucede con los emprendimientos. Pueden empezar por el RUS, que es un régimen simplificado, donde pueden inclusive tener ventas hasta de 8.000 soles mensuales sin pagar más que 50 soles, incluido IGB y renta, imagínate. Y con eso, una vez que estén más empoderados... Y siendo formal. Exacto, siendo formal. Una vez que estén más empoderados, podrían seguir al régimen MIPE tributario y así sucesivamente escalar hasta que lleguen al régimen general, donde ya se supone que tienen una economía más estable, tienen controlados sus gastos y sus ingresos. Entonces, la idea es que sería aprovechar eso, pero en el desconocimiento, muchos emprendedores inicialmente emprenden su negocio en régimen general, que definitivamente puede ser... Claro, ahí va muerto, ¿no? Definitivamente. Claro, muy Así bien. es. Bueno, Marlon, gracias por habernos ayudado a ilustrar todos estos temas tan importantes. Mucho por aprender sobre las posibilidades que te da realmente el sistema formal. Siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor. Muchas gracias, Marlon, por haber estado con nosotros, y con ustedes será hasta el próximo Consejo Económico.